Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue lacerado por nuestras iniquidades. En su pecho albergó el castigo que nosotros merecíamos, y a través de sus heridas nos sanó a todos. Él fue oprimido, ofendido, y aún así no se quejó. Como el cordero que va al matadero, así está escrito, así sucedió. La crucifixión es el modo más cruento de morir. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Por supuesto, su víctima más célebre fue Jesús de Nazaret. Los extremos del cuerpo son atravesados por los clavos. Es una sinfonía de dolor. La crucifixión era un modo tan horrible, cruel, funesto y desagradable de castigo que el mensaje para todos era: esto puede pasarle a usted. Si se resiste, esto le va a pasar a usted. En el jardín, Jesús deambula solo, pensando en los sucesos por venir. Está escrito que su angustia es tan inmensa que transpiraba gotas de sangre con las que mojaba el suelo. El hecho de transpirar sangre fría es clínicamente explicable. Es una anormalidad química descrita muchas veces como biodisfuncional. En las glándulas sudoríparas existen múltiples vasos sanguíneos con forma tubular. Bajo una gran tensión, estos vasos pueden llegar a romperse hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. De repente ocurre lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan al punto de ruptura y la sangre se vierte en las glándulas sudoríparas, y la gran afluencia de transpiración hace que la sangre se haga visible en forma de sudor. Hay una especialidad médica que se dedica a determinar las causas de la muerte. Yo comenzaría examinando los fluidos causados por la intensa respiración. Observaría la pérdida de sangre. El dolor es siempre una cuestión mental. Reside en nuestro cerebro. Siempre está allí. Y aún lo sienta en un dedo, el estómago, la cabeza o lo que sea. O se deba a cambios químicos en el cerebro mismo, debido a cambios emocionales. El dolor siempre está allí. Jesús había sido traicionado, arrestado y acusado del serio delito de blasfemia. El castigo era la muerte. Su condición comenzaba a deteriorarse. Debe tener en cuenta que Jesús no había comido ni bebido nada desde la última cena. A esto debe agregarse los sucesos de las últimas horas, y no había dormido nada en absoluto. Estaba literalmente exhausto. Después sufrió de hidropesía, que le hizo perder muchos fluidos. Esto tuvo importantes efectos sobre el cuerpo. Existen abundantes descripciones de la antigüedad respecto a la sala de tormentos, donde se practicaban los azotes. Básicamente el escarnio era un garrote de madera forrado en cuero, al cual estaban atadas 3 tiras de cuero. Estas tiras tenían en sus extremos bolas de metal, pinches, huesos o elementos similares a pesas. Esto dependía del daño que se quería infligir. Al golpear contra el cuero causaba un gran dolor, y algunas laceraban la piel al contacto profundamente. Por este motivo, si el castigo era largo, la víctima perdía abundante sangre por todo el cuerpo. Esto realmente era como si fuese un verdadero baño de sangre. En el momento del martirio, tenemos ya la abundante pérdida de fluidos por la copiosa transpiración.
Pero lo más importante es que estaba sufriendo lo que llamamos eflusión pleural, o una formación de fluidos alrededor de los pulmones. Cuando se pierden fluidos o sangre, el cuerpo entra en estado de shock y el ritmo cardíaco se incrementa, causando anomalías en distintos órganos afectados externamente. Hay situaciones en las que el estrés y la fatiga incrementan la sensación de dolor. Es decir, los estímulos son iguales, pero el paciente lo siente más intensamente. Eso ocurre muy frecuentemente luego de heridas. El paciente, ni bien tuvo la corona de espinas, sintió un profundo dolor magnificado por el hecho de que le rodeaba la cabeza. Este dolor eventualmente se extendería al cuello y a los hombros. Hay dos importantes nervios que se extienden por la cabeza. El que está en la parte frontal es el trigémino y en la parte posterior está el nervio occipital mayor. Cuando estos nervios son irritados, causan un severo dolor. Finalmente, la situación se tornó insoportable. El paciente pudo haber experimentado un agudo dolor en las 3 ramificaciones nerviosas. Eso pudo haberlo llevado a una situación límite en la cual muchas personas se hubiesen suicidado. Hay que hacer una distinción entre los modos crueles de los soldados romanos y los métodos utilizados por los judíos. Los romanos tenían conocimientos sobre tormentos obtenidos en otras guerras y conmovían al pueblo judío. Es perfectamente creíble que hayan hecho sufrir de tal manera al condenado en los momentos previos a la crucifixión. Esto les servía también para burlarse y divertirse. Ellos utilizaban esto para descargar los sentimientos crueles de los gentiles para con un simple condenado judío. En esta humillante forma de castigo, el condenado es obligado a cargar el instrumento de su propia muerte a través de calles estrechas y atestadas de público. El objetivo era mostrar las flagelaciones de que habían sido víctimas la espalda y hombros de Jesús y que se apreciara el cuerpo doblegado por el inmenso peso. La cruz en sí era de madera muy pesada y se suponía que debía ser reutilizada muchas veces. Estaba hecha para durar. La madera no tenía terminación, era algo bastante áspero y tosco, hasta lastimaba la piel en las zonas donde tenía contacto con ella. Aquí podríamos decir que está en los comienzos de su estado de shock. El castigo que lo había llevado a esta conmoción había sido brutal. El shock fue causado también por la sangre perdida por todas sus heridas, la cual se veía reseca sobre toda su piel, la intensa transpiración que estaba teniendo y la acumulación de fluidos alrededor de sus pulmones. No puedo imaginarme cómo esperaban que un prisionero que había sido herido, al que le habían dado latigazos, aún pudiera cargar un peso tan grande. Tendería a predecir que el prisionero no podría hacer frente a tal tarea, no podría tolerarla. Jesús sobrevivió horas de miseria, pero lo peor de la prueba estaba por venir.
Los clavos que usaban fueron hallados en numerosas excavaciones. Eran muy largos. Tenían una cabeza muy grande. Era facetado como un cincel. Tenía que penetrar en la dura madera, atravesar la carne y huesos de la víctima y penetrar otra vez en la madera. Los clavos fueron colocados en sus pies y manos. Hay muchos casos en los que una herida en la mano, hechas por una bala o algún objeto punzante, causaría un dolor que llevaría al desmayo. El dolor no se queda en el lugar. El dolor recorre todo el cuerpo. El nervio medio donde se inicia el daño causa un dolor tan tremendo que se extiende por todo el brazo y da una sensación de intenso calor. La sensación es como si un rayo hubiera caído sobre la mano. Ahora, nosotros sabemos a través de experiencias en casos de guerra, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, estudiamos algo llamado cosalgia, que es el dolor ocasionado por las heridas causadas al nervio medio. El dolor era tan intenso que nada servía para mitigarlo. Había que intervenir la médula para hacer decrecer la sensación de dolor o directamente eliminarla. La sensación de dolor era tan intensa que si lo pinchas con fuerza, el paciente va a gritar. Eso es lo normal. Cuando el clavo penetra en la parte superior del pie, ya sea cada uno por separado o ambos, destrozaría o al menos dañaría los nervios plantales que se encuentran en el empeine. El dolor sería muy similar al de las manos. Se produciría otra vez cosalgia, ya que se trata del mismo caso. Es un dolor muy severo. Es un dolor abrasador, como si un rayo atravesara las piernas. El sufrimiento que está experimentando en la cruz en este punto es múltiple. Es una sinfonía de dolor, con cada movimiento que lo impulsa a mirar hacia arriba. La cabeza quiere escapar del dolor que percibe de los nervios medios destrozados, de los brazos y las piernas a la vez. La desesperación, el dolor y la sed es muy intensa. Tenemos divergencias respecto a qué se le dio a beber a Jesús en la cruz. Una especie de vinagre que se le dio a beber con una esponja atada a un palo. Como era muy ácido, no satisfacía el deseo de beber. Además atravesaba un dolor tan intenso que de beberlo era ácido pero similar al vino. Otros sostienen que hubo de ser una bebida amarga para acentuar el castigo. A menudo, durante las crucifixiones, la víctima moría de inmediato, pero pasaron horas antes de que Jesús terminara de experimentar los sufrimientos finales. En situaciones así, el sujeto crucificado experimenta severos cambios en el funcionamiento de su cuerpo. Por ejemplo, el estómago deja de funcionar por completo. El corazón late más y más rápido, hasta un cierto punto donde experimenta una detención. Después de un cierto tiempo, verán los labios separados y la lengua estará colgando. Hay un punto en el que la afluencia de sangre a los músculos, porque ya sabemos que el corazón bombea a un ritmo desesperado, no es suficiente para cubrir las necesidades metabólicas. Y el cuerpo dice basta, causando un colapso y un extenuante dolor final. Más tarde, la lengua seca casi se habrá fijado a la pared superior de la boca. Lo que había causado el padecimiento y muerte final de Jesús, lo que lo haría sufrir hasta el último suspiro, era una lanza que le clavaron en el costado. Típicamente estaba hecha de acero fuerte, para causar el mayor daño posible en el cuerpo.
La eflusión pleural que se había juntado alrededor de los pulmones estalló cuando la lanza ingresó a la cavidad. La lanza atravesó el corazón y liberó el líquido. Fue algo muy rápido. Liberó sangre que fue seguida de agua. Ya está por producirse el suspiro final de Jesús. Después de 3 horas colgado en la cruz, el deceso se aproxima. La presión sanguínea en este punto es muy baja por el gran volumen de sangre perdido y la dramática conmoción. El individuo aspira profunda y lentamente para obtener la mayor cantidad de oxígeno para la menor cantidad de sangre que está siendo bombeada. El corazón comienza a fallar y la presión sanguínea se hace mínima. Y entonces, todo termina. En mi opinión clínica, la causa de su muerte fue el shock de 3 tipos. Primero, un shock producido por el bajo volumen del fluido sanguíneo. Un shock traumático debido a todas las heridas infligidas. Y un shock cardiovascular derivado del primero de los shocks a causa de una falla cardíaca por el bajo volumen sanguíneo. La crucifixión abandona a su víctima, mudo testimonio de la inimaginable brutalidad humana.